Saludos, le habla Marvin Chirinos, participante del doctorado en gerencia de la Universidad de Yacambú. En esta ocasión les voy a presentar el momento 3 del proyecto de tesis doctoral, cuyo título tentativo es Aproximación teórica gerencial para optimizar la Secretaría de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, fundamentada en la gestión del cambio organizacional, del Seminario Avanzado Tesis Doctoral 1, facilitado por la doctora Ana Alvarado. Para iniciar les hablaré sobre la posición epistémica. La epistemología se refiere a la teoría del conocimiento desde el punto de vista crítico. La epistemología es la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. La subjetividad ontológicamente constituida implica un reto epistemológico para las ciencias sociales, pues ella explicita un objeto claramente diferenciado en relación con el objeto de otras ciencias. Resultan esencialmente incompatibles con la epistemología positivista y con las diferentes concepciones metodológicas derivadas de ella. Las que tan arraigadamente se expresan en la construcción del conocimiento en el momento actual. La producción de conocimientos tiene lugar a través de un proceso constructivo interpretativo, dentro del cual va tomando sentido en un proceso esencialmente cualitativo, elementos procedentes de diferentes vías, una de las cuales son los instrumentos de investigación. El proceso de construcción científica no se alimenta solo por los datos procedentes de su momento metodológico, sino por la continuidad creativa de las ideas producidas por el investigador en el curso de dicho proceso, las cuales, en su desarrollo, permiten la atribución de sentido en términos del conocimiento a nuevas informaciones provenientes de la realidad, a través de las cuales el conocimiento va dando lugar en forma permanente a nuevas zonas de sentido dentro de la realidad estudiada. La continuidad del proceso constructivo sobre la subjetividad tiene un carácter abierto, susceptible a la integración de nuevos elementos en cada uno de sus diferentes momentos, donde cada resultado concreto adquiere su sentido dentro del sistema de relaciones que caracteriza el momento actual de la producción teórica del investigador. Vale destacar que la dimensión ontológica de la investigación especifica cuál es la forma y naturaleza de la realidad social desde el punto de vista global y construida en un proceso de interacción con ésta. Se asume este nivel de análisis con una construcción individual, reflexiva, productora de integración entre pensamiento y conocimiento. La dimensión epistemológica, cuando se hace referencia a los criterios a través de los cuales se determina la validez y bondad del conocimiento. Desde esta perspectiva se asume la vía inductiva, ya que parte de la realidad concreta y a partir de ella se extraen los datos para la teorización. La metodológica, desde este plano, se sitúa en las formas de investigación en torno a la realidad, a partir de un ámbito de carácter emergente que se constituye en la medida que se avanza en la investigación, lo que permitirá las distintas versiones y enfoques de los participantes, ya que la dinámica mental humana, por su propia naturaleza interpretativa, es decir, hermenéutica, observa y busca interpretar significado. El plano axiológico, en este sentido, la investigación se centrará en lo humano y su entorno, por considerarlo un valor transversal en el cual convergen todos los demás que asignan el contexto organizacional. Y el teleológico, el aporte propositivo de la producción doctoral, cuyo propósito es generar una aproximación teórica gerencial para optimizar la Secretaría de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, fundamentada en la gestión del cambio organizacional. Partiendo de estos fundamentos epistemológicos, se pretende configurar una visión formativa en la cual se conjugue lo objetivo y lo subjetivo, desde criterios de complementariedad. Estos criterios de complementariedad son los que Martínez, 1998, define como aquellos que brindan la posibilidad de superar los conceptos de objetividad y subjetividad con uno de mayor amplitud. La perspectiva de estos fundamentos epistemológicos rompen con todo principio de verdad, pues no hay un criterio seguro infalible para aceptar o descartar saberes ni paradigmas. Se considera de la cita anterior que solo existen fragmentos de verdad que cada mente humana o cada investigador la descubre en los objetos, en los hechos y en la realidad. Visión paradigmática. El sustento epistemológico de la investigación cualitativa es un asunto muy discutido desde diversas perspectivas, según las formas de definir la realidad, la investigación, al investigador, el método y el mismo conocimiento. La investigación cualitativa, al ingresar a aspectos subjetivos, a situaciones en procesos o movimientos, a situaciones de rápidos cambios o en contextos sociales y culturales particulares, es decisiva para su comprensión, gracias a la flexibilidad, creatividad y provisionalidad de sus procedimientos y resultados. En este sentido, el método de investigación, la forma como el investigador teorizará apoyándose en el discurso que surja, categorías
desde el pensamiento hecho palabras por parte de cada uno de los informantes clave. Su característica común es la de favorecer la recogida y tratamiento de un corpus cualitativo fundado sobre una racionalidad comunicacional. Según Habermas, 1985, no es un camino fácil si se quiere salvaguardar el rigor científico necesario. Cada método tiene que presentar un grado satisfactorio de validez en las operaciones de recogida de información y de extracción de la significación del corpus recogidos. En la producción doctoral, el método que se adapta a la realidad es el fenomenológico hermenéutico, el cual dentro del enfoque cualitativo permite una orientación explicativa que es adaptable a la realidad estudiada. Con este enfoque se dispone de una amplia gama de técnicas de las cuales permitirán la recolección de información válida, de la cual se analizarán los conocimientos que explican los fenómenos estudiados. Complementando lo anterior con apoyo en lo expresado por Martínez 2004, quien define la hermenéutica como el proceso por medio del cual conocemos la vida psíquica con la ayuda de signos sensibles con sus manifestaciones. Al respecto, Ramírez 1999 considera que la hermenéutica tendría como misión descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los textos, los gestos y en general el comportamiento humano, así como cualquier otro acto u obra suya, pero conservando su singularidad en el contexto de que forma parte. De modo que el método hermenéutico está concebido y diseñado especialmente para el descubrimiento, la comprensión y la interpretación de las estructuras o sistemas dinámicos que dan en los seres humanos o entre ellos en diferentes contextos sociales. En este mismo orden, para Martínez 2004, la hermenéutica moderna es un método interpretativo que sigue el curso natural del modo humano de comprender, el proceso en que las personas normales buscan el sentido de los fenómenos del mundo que los rodea. De modo que se puede visualizar que la investigación hermenéutica involucra lo cualitativo porque proporciona descripciones que se ubican como puente entre observación y lectura y que comparten en algún modo ambos polos de la relación concreto-abstracto. Por lo tanto, es el proceso que busca develar los significados que parten de lo evidente y explícito hacia aquellos que se encuentran en las profundidades de sus contenidos y que se ofrecen de forma implícita. Para los fines de la investigación se trata de la vivencia original de la experiencia propiamente dicha. De esa manera, se logra la esencia de lo que es percibido en la experiencia, que permite vivir el fenómeno estudiado como si fuera una primera aproximación a esta, aun cuando sea incompleta. En relación a la fenomenología, esta trabaja con la condición humana para comprenderla. La dignidad del ser humano es el punto de partida, por lo tanto, hay que procurar la aceptación, el respeto y la tolerancia. Según Ruske, 2007, expresa que la fenomenología como ciencia de la significación que responde a una lógica descriptiva se ha vinculado como una herramienta útil para la comprensión de la conciencia, de la existencia y de la experiencia humana como un todo, permitiendo una ruptura con las corrientes del pensamiento europeo tradicional. Tanto el empirismo, el realismo, el positivismo presentan una ruptura entre el sujeto y el mundo, entre la conciencia que percibe y el objeto percibido, como si el mundo no existiera por la conciencia. Sin embargo, el aspecto más radical del método fenomenológico se manifiesta en la voluntad de explicitar constantemente el sentido oculto y la esencia de los fenómenos. Es así como la fenomenología llega a ser hermenéutica, ciencia de la interpretación, vinculándose al cuadro de referencia y la comprensión, y de esta manera abre un camino metodológico a las ciencias culturales, históricas y sociales. En cuanto a la modalidad de la investigación será de campo descriptiva no experimental, según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 2011, en su manual de trabajos de grado de especialización, maestría y tesis doctoral, plantea que la investigación de campo consiste en el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos e interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos de forma directa de la realidad. En este sentido, se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios. Combinada con ciertos criterios de clasificación, sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio.
En este sentido, se pretende describir cómo es la cultura organizacional en la Secretaría de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Igualmente se considera interpretativa en atención a lo planteado por Taylor y Vaughan 2001, quienes respaldan que en los modelos cualitativos las perspectivas interpretativas tienen que ver con el mundo personal de los involucrados, cómo interpretan las situaciones, qué significan, qué intenciones tienen, y busca la objetividad en el ámbito de los significados utilizados, empleando como criterio el acuerdo intersubjetivo en el contexto donde se desenvuelven los sujetos en estudio, informantes clave y el escenario de la investigación. La selección de las personas que facilitan al investigador la información necesaria para comprender el significado y las acciones que se desarrollan en determinado contexto tienen en la investigación cualitativa unas características claramente diferenciadoras y se denominan informantes clave. Ruano 2007 define como informantes clave a las personas que nos permiten acceso a la información. Estas personas o grupos no se seleccionan al azar para completar una muestra de tamaño. Se eligen uno a uno de acuerdo con el grado que se ajustan a los criterios o atributos establecidos por el investigador. Incluso en algunos estudios se elige a una sola persona o institución como caso de estudio. La selección de informantes tiene una investigación cualitativa, con la excepción de algunos estudios de casos únicos, un carácter dinámico. En este sentido, se seleccionarán los secretarios y secretarias que están en ejercicio en los institutos pedagógicos que integran la UPEL, técnicas e instrumentos para la recolección de la información. Para llevar a cabo el estudio de cualquier investigación, se debe precisar cuáles serán las técnicas e instrumentos a emplear para la recolección de datos, tomando en cuenta el problema planteado y el tipo de investigación que fue descrita anteriormente. La técnica que se empleará en la presente investigación para la recolección de la información será la entrevista en profundidad, por considerarla más adecuada en el método hermenéutico. En cuanto a las técnicas de interpretación de la información, la obtención y análisis de la información e investigación cualitativa son procesos complementarios, continuos, simultáneos e interactivos más que secuenciales. El análisis de la información es un proceso cíclico y sistemático integrado en todas las fases del proceso. El análisis comienza con la recogida de los primeros datos y continúa durante todo el proceso. Una vez obtenidas las primeras informaciones por el investigador, está en disposición de efectuar una reflexión teórica sobre el fenómeno estudiado. La información se segmenta en unidades de significado sin que ello suponga perder el sentido de la totalidad. El investigador hará el análisis e interpretación de la información obtenida a través de la lectura repetitiva y de manera cuidadosa de las respuestas que se obtengan de los entrevistados y observados. Para ello, se resaltarán las palabras e ideas relevantes y se escucharán cuidadosamente las grabaciones para el registro e interpretación de las expresiones importantes para la investigación. Cada aspecto considerado en el instrumento y en las grabaciones se interpretará bajo un mismo criterio. De allí que cobra la utilización de la categorización, triangulación y contratación. En este momento está relacionado en primer lugar al contexto sociogeográfico donde se ubicó a los informantes claves, quienes son figuras de gran relevancia, por aportar la información necesaria para lograr generar una aproximación teórica gerencial para optimizar la Secretaría de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en la gestión del cambio organizacional. Es importante resaltar que la investigación ofrece una postura innovadora cuyos rasgos operacionales se verán descritos por las estrategias metodológicas auspiciadas por esta perspectiva, en el sentido epistémico y teleológico de visualizar y comprender la realidad, por medio de los principios de dialogicidad, recursividad y el principio de logramática. Se describe la categorización de valor significativo y relevante, ya que por medio de esta se puede reducir datos de la investigación, expresarlos y describirlos de forma conceptual y gráfica, respondiendo esto a una estructura sistemática inteligible para las demás personas y por lo tanto significativa. La reducción de la información es una clase de operación que se realiza a lo largo de todo el proceso de investigación, de la misma manera que las categorías en el estudio se clasificarán, haciendo posible la realización de posibles contrastes y comparaciones. Se organizarán los datos de manera conceptual y por medio de estos presentar la información.
La categorización o establecimiento de categorías servirá de puente para facilitar la simplificación y clasificación de los datos registrados. Esto permitirá segmentar en elementos que resulten relevantes y significativos para la investigación. Se presentarán de manera gráfica integrando las respuestas de las informantes en grupos de categorías para visualizar mejor el resultado. La triangulación de fuentes y teorías que posibilitarán la constatación de la información para llegar así al análisis e interpretación de resultados en función de los objetivos de la investigación, el cual consistirá en emplear enfoques autoepistémicos para interpretar la estructura de dicha información cuando se presente el hecho de coincidencias en las evidencias. Se podrá tener la certeza de que el proceso de análisis de información que conllevará dar respuestas podrá darse la consistencia en los resultados de triangulación. Por su atención, gracias.